Damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y hoy vamos a tomar un tiempo para hablar de este tema. Un tema en el cual se nos presenta no solamente, hermanos, en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Dice parte de la oración de Juan capítulo 17, versículo 22 y 23. El Señor Jesucristo está orando y todo el capítulo es una oración. Y entre las cosas que Él pide, Él ora por sus discípulos y les dice: la gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios bendiga su palabra. Hay varias cosas, hermanos, que el Señor pide en esta oración. Y entre las cosas, hermanos, que Él pide para los discípulos, Él pide, hermanos, por la unidad. Él sabe que son muy diferentes. Tenemos a un celote que sería un revolucionario. Tenemos, hermano, a sencillos pescadores. Tenemos a matemáticos como Mateo. Persona, hermanos, de números, con diferentes contextos de vida, con diferentes trabajos. Tenemos a un Pedro colérico sanguíneo que corta orejas. Tenemos a un Juan como el más pequeño. Son 12 hermanos. Y la oración del apóstol de Dios, de Jesús, es de que todos ellos sean uno. Así como Jesús y el Padre son uno. Y que en esa unidad, hermanos, el mundo pueda conocer no solamente que Dios envió a Jesús, sino también que Dios amó a Jesús y que envía a los discípulos y también les ama. La unidad, hermanos, es crucial, no solamente, hermanos, para la existencia de una iglesia, sino también es el impacto, el testimonio de los de afuera, porque la unidad, hermano, nos va a ayudar no solamente, hermanos, para estar juntos, sino para ser, hermanos, indestructibles. El diablo no sabe sumar, solo resta y divide. Y desgraciadamente, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, pues que podríamos decir 2000 años de existencia, ha sufrido, hermanos, mucho con este problema de la división, que es todo lo contrario a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver este tema, hermanos, en una manera breve, pero es un tema realmente muy extenso, hermano, que podríamos hablar por semanas en él. Lo primero que vamos a ver que en el Nuevo Testamento se está solicitando la unidad. Y yo te pregunto, si se solicita la unidad, ¿es porque están unidos? Si estás solicitando empleos o empleadores, ¿es porque estás lleno los vacantes? No, porque hay ausencia, hermano.
Vamos a hablar de esta solicitud. También vamos a hablar, hermanos, de los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento de unidad. Ninguna iglesia, ningún cristiano, ningún hijo de Dios o hija de Dios puede decir, bueno, es que nadie vivió unido. No, tenemos ejemplos, hermano. Tenemos ejemplo que esta oración sí se cumplió en ciertos lugares y en ciertas iglesias. Pero también vamos a hablar, hermanos, de que la unidad de la iglesia, por desgracia y por tristeza, pues fue destruida, hermano. Fue destruida. Esto es algo que no solamente sucedió en el primer siglo, en el 2, en el 3, en todos los siglos. El hombre, hermanos, tiene un problema. Y uno de los problemas, hermano, que él tiene es dejarse llevar, hermano, por el diablo y empezar a meter cizaña, a dividir y a contradecir. Entonces la iglesia ha sufrido muchas divisiones a lo largo de la historia. ¿Qué es, hermanos, unidad? La unidad es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. La unidad, hermanos, tenemos muchos ejemplos, pero vamos a hablar de la unidad de la iglesia. Y esa unidad, hermanos, a veces se ve afectada. Y cuando entra, hermanos, la división, entonces empieza a destruirse y alterarse esa unidad. Se solicita, hermano, se solicita la unidad. En el Nuevo Testamento se nos presenta a un Cristo, hermano, a un Mesías, al Señor, que Él sabe lo que es estar unido, que Él está unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él, hermanos, hace esa oración. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estos son los 12, pero yo no oro solo por ellos. Yo oro por los que van a creer en ellos, o sea, en la iglesia. Y luego la iglesia va pasando, hermanos, la fe, hasta que llega a nosotros nos llega también esta oración. La solicitud, hermano, es para que sean uno. Oye, pero si somos tan diferentes, si actuamos tan diferentes, pensamos tan diferentes, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues se solicita. Ahí está el cartelón, se solicita que todos los seguidores de Cristo sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. ¿O a cuál iglesia vas? ¿O a la que está unida o dividida? ¿A la que tiene el grupo de la ala A y de la B? ¿A cuál iglesia perteneces? Bueno, se solicita, hermanos, la unidad. Los discípulos, hermano, no estaban unidos. Los discípulos se peleaban por los primeros puestos. Los discípulos, hermanos, se les dan los ejemplos de humildad. Pero los discípulos, hermanos, están recibiendo esta oración. ¿La haría el Señor en voz alta? ¿La haría el Señor en privado? ¿La haría el Señor en su mente? Los judíos se ponían de pie, levantaban las manos y ellos oraban en voz alta.
¿Cómo ellos, hermanos, atenderían a esta solicitud? Que sean uno. Y luego en Efesios 4, del 1 al 6, pero voy a leer solo el 1 al 3, dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado, con humildad, mansedumbre. ¿Cómo yo lleno la vacante de la unidad? Pues con la humildad. Ahí están los hijos de Zebedeo. Señor, nosotros queremos que cuando estés en tu reino uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Qué soberbios, altaneros, hermano. Quieren los primeros asientos. El Espíritu, hermano, tiene que proveernos de humildad, de mansedumbre, y debemos de aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué, hermanos, se dividen las iglesias? Porque a sus miembros no son humildes, hermano. Son arrogantes, prepotentes, soberbios. Porque sus miembros, hermano, carecen de un ingrediente indispensable, el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, hermano. El amor perdona el agravio. ¿Quién provee todo esto, hermano? Dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es tan bonito, hermano, llegar a una iglesia donde se respira amor, hermano, donde se respira paz, donde se canta, hermanos, a todo pulmón, con toda el alma al Señor. Pero es tan marchitante, hermano, tan triste llegar a una iglesia donde están las relaciones tensas, hermano, donde los predicadores, el que se sube le dice al otro y el otro al otro, y donde solo hay murmuración y crítica, donde el amor, hermanos, no ha reinado, pero sigue solicitándose, hermano. El Espíritu sigue proveyendo de ese fruto. Se pide, hermanos, la unidad. Y luego el apóstol Pablo ruega. Y mira cómo es el ruego. Primera los Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, hermano, ¿los hermanos se pelean? Sí. Oh, no, yo creí que eran perfectos. No podemos idealizar, hermano. Lo que no, hermanos, se nos presenta en la Biblia. En la Biblia se nos presenta una solicitud. Y es un ruego en el nombre del Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Sabes qué continúa? Unos dicen que son de Apolos, otros que son de Pablo, otros que son de Pedro, y otros dicen que son de Cristo. ¿Cuál es lo que se solicita? Pues la unidad de la iglesia, hermano. Esto es lo que se pide. Jesús ora por esa unidad de los 12 y de los que han de creer en Él. El Espíritu Santo provee la humildad, el amor, la paz, la mansedumbre, porque son ingredientes indispensables para la unidad de la iglesia. Y se pide, hermanos, de que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Deberíamos, hermano, de poner en muchas iglesias belicosas, peleoneras, que se van fragmentando.
un cartelón allí afuera de sus puertas que dijese: se solicita, hermanos, la unidad, se solicita la paz, se solicita, hermanos, el estar juntos. Pero no solamente, hermano, en el Nuevo Testamento se solicita la unidad, sino que también se ejemplifica. El ejemplo máximo de unidad lo tenemos en la deidad. ¿Tú crees que el Padre piensa otra cosa que el Hijo y luego el Espíritu Santo? No, yo no quiero hacer eso. Si tú crees así la deidad, no conoces de la deidad. Ellos están, hermano, en la misma dirección, están en el mismo canal, tienen el mismo propósito. Aman igual, tienen la visión igual, se preocupan por la humanidad igual, los planes son iguales. El Padre llamando al pecador, el Hijo, hermano, muriendo por el pecador, y el Espíritu Santo regenerando al pecador. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, el Espíritu Santo es el que me da que hable. Yo hablo lo que el Padre me dijo. Están, hermano, en una unidad perfecta, y ese es un reto muy alto, hermano, que puso Jesús. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. A lo mejor tú dices: eso es algo inalcanzable hasta las estrellas, y yo lo puedo entender, porque el hombre, hermanos, en su naturaleza caída y en su proceso, hermano, de crecimiento, se equivoca y falla. Los matrimonios no están unidos, se dividen, hermano. Los hermanos, las familias no están unidas, se dividen, y las iglesias también. Las iglesias se fraccionan, hermano, y se dividen. Si yo te pudiera contar, hermano, de lo que ha llegado aquí de las iglesias hermanas, es algo, hermano, realmente alarmante. Es algo preocupante. Cómo, hermanos, se han dividido. Ahora es la iglesia aquí y allá es la otra iglesia. Hermanos, son pedazos de iglesias. No son iglesias del Señor. No ha triunfado el amor. Y dicen las personas: ¿y qué otro ejemplo tenemos de la deidad? Bueno, sabemos que la deidad es un ejemplo perfecto, pero nosotros tenemos otro ejemplo, el ejemplo de la iglesia primitiva, hermano. Dice Hechos 4, 32 y 33, la multitud de los que habían creído eran, hermano, imagínate, se convirtieron 3 en Hechos 2, 3,000. En Hechos 4 son 4,000. Y luego se habla, hermanos, de multitud. ¿Cuántos años habrían pasado? No lo sé. Pero lo que sí sé es que tú llegabas a esa iglesia y estaba unida, hermano. Unida. Ellos tenían un solo corazón y una alma, hermanos. Como un cuerpo, ellos trabajaban y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, compartían, hermano. Ahí está la unidad. Se ayudaban mutuamente. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Ahí está la oración de Jesús cumplida. Señor, yo en ti, ellos en mí, perfectos en unidad. Hay una alma, un corazón. ¿Y ahora qué hace el mundo? Pues el mundo cree, hermano. Hombre, voy a ir a esa iglesia donde están bien peleándose, miren nada más. ¿Qué voy a hacer? Mejor me quedo aquí, hombre.
¿Qué? Oye, esos hermanos, mira cómo se andan tirando unos a otros. Esto, hermanos, no pasaba en la iglesia primitiva. Había un grande poder, una grande comunión, una grande unidad. Ese es el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la primera iglesia, hermano, que existió en esta tierra. Pero también tenemos el ejemplo de un cuerpo humano. Hermano, el cuerpo es un ejemplo de unidad maravilloso. Con sus órganos, sus tejidos, sus tendones, su estructura ósea, con todo, hermano. Yo estoy aquí y no dejé la mitad de mi cuerpo en la casa. Ahora aquí tenemos un cuerpo mutilado allá. Esta es la denominación del tal pastor. Ahora esta es la de este. Ahora el pie es aquel y una fragmentación. Oye, eso no es un cuerpo, hermano. Un cuerpo es, dice, todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cuál es el mayor ejemplo de unidad? La deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. El ejemplo de unidad, la iglesia primitiva, tienen un alma, un corazón, se ayudan todas las cosas en común. Ahora, hermano, el cuerpo, mira tu cuerpo. Tú no tienes dos cuerpos, aunque tienes muchos miembros en tu cuerpo. Y todos tienen diferente función, pero están unidos. Así debemos de estar todos, hermano, como un cuerpo, ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Señor, yo quiero ejemplos. Te dice, mira tu cuerpo. Tú no dejaste una mano allá en la casa, un pie en el trabajo. Donde tú vas estás unido y todo tu cuerpo te ayuda. Si te lastimas en el pie, ahí están las manos, ahí está tu mente, tu cerebro, pensando qué voy a hacer, le pongo una gasa, le pongo alcohol, voy al doctor. Todo, hermano, se está ayudando. Los miembros que tienen menos decoro son los que más se protegen y los que, hermano, todos nos ayudamos. Ese es el ejemplo de la unidad en la iglesia. No, es que yo nada más acá con mi compadre y ya de ahí no. La unidad, hermanos, es algo que se nos pone de ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál fue una de las cosas más difíciles y más tristes que le sucedió a Israel? La división, hermano, del reino. Hubo un hombre tan sabio llamado Salomón que cuando se hizo viejo se hizo tonto y empezó a adorar ídolos, hermano. Y no solo adorar ídolos, sino hacerles templos a esos ídolos y enfrente del templo que él había hecho para Dios de Jerusalén. Y Dios le dice, ya no me agrada lo que hizo este hombre. A Salomón le pasó lo que a los Gálatas, empezó bien, pero terminó mal. Y el Señor dice que todo ese esplendor y toda esa gloria iba a ser reducida a división. Es que hay pecado, hermano. Y llega un general llamado Jeroboam y le dice a Samuel que Dios le dio 10 tribus y a Roboam, el hijo de Salomón, 2 por amor y misericordia a David. Hoy ya hablamos en el libro de los Reyes y las Crónicas
del reino dividido. Solamente duró el Reino Unido con Salomón, con Saúl, con David y Salomón. Todos los demás reyes en el norte y en el sur, divididos, hermano. Y divididos no vamos a hacer nada. El pueblo ya no avanzó, hermano. El pueblo llegó hasta la deportación. La unidad, hermanos, está ejemplificada en toda la Biblia, pero también, hermano, está ejemplificado que la unidad fue destruida. En Israel se destruyó, en la iglesia primitiva se destruyó, y en nuestras iglesias, hermano, se está destruyendo. Tenemos nosotros, hermano, una infinidad de denominaciones y una infinidad de doctrinas y de opiniones que, hermano, es algo alarmante. Y como lo dije, podríamos hablar mucho acerca de esto, pero solamente, hermano, queremos decir que la iglesia, por ejemplo, de Corinto, ella se dividió, hermanos, por la carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad? Define lo mejor. Primera a los Corintios 3 y 4. Porque aún son carnales, en efecto, habiendo entre vosotros, oye, qué celoso es este hermano. Mira, ya vino el predicador joven y predica con entusiasmo y energía, y este ya la perdió, este ya perdió su primer amor y ya no lo quiere. Mira los hermanos viejos, ahora vienen los nuevos hermanos aprendiendo, entrando, pisando fuerte, y ahora los viejos ya se ponen celosos, hermano. Ahí empiezan los problemas. Peleas, hermano, entre hermanos. Le dijo un hermano a otro en esas juntas, hermano, de carnalidad que hay en las iglesias. Gracias a Dios que nosotros no tenemos eso, hermano. Le aventó la silla en los pies y le dijo: cuidado con que me agarres sin el Espíritu Santo, porque te voy a dejar los ojos moros. Ya lo había perdido el Espíritu. ¿Desde cuándo, hermano? Disensiones, desacuerdos. ¿No sois carnales? La pregunta retórica, sí. ¿Y andáis como hombres? Sí. Pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo, otro de Apolos, pues no soy carnales. ¿Quién es mi preacher favorito? Déjame, voy para allá. Yo me voy con mi preacher, dicen los que se van, hermanos, enojados. Y los que se quedan, yo me quedo con mi preacher y con él hasta el fin. No, hermano, es con Cristo. No podemos participar en ello. Me han dicho algunos hermanos, nos vamos contigo. Le digo, no, yo vine solo y yo solo me voy. Usted váyase para donde quiera. Yo no promuevo divisiones. Cristo no me envió a dividir, sino a predicar el Evangelio. Las opiniones, hermanos, dividieron la iglesia de Roma. Y dice en Romanos 14, 15 al 17, si por causa de la comida tu hermano es contristado, pues ya no andas conforme al amor. No, mira, está comiendo carne, no debes de comer eso, verdura. Mira, él está trabajando el sábado, no, el sábado es de reposo, guardando cosas de la ley. Había gente que quería hacer eso. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. No sea pues vituperado vuestro bien, peleándose por la comida, hermanos. Peleándose por el día, hermanos,
de reunión. Vamos a guardar la luna nueva, vamos a guardar los Pentecostés, las primicias, peleándose por eso. ¿Qué es la iglesia, hermano? ¿Qué es el reino de Dios? Les dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, aunque comemos y bebemos. Eso no es ser iglesia, hermano. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. ¿En quién? Ayer estuvimos en una fiesta de bodas y había comida y bebida. Me invitas a tu casa y hay comida y bebida. Se hace un evento en la librería y a veces ahí hay comida y bebida. Y yo voy al restaurante también y ahí hay comida y bebida. Y voy a la iglesia también y a veces hay comida y bebida. Pero eso no es ser iglesia, hermano. Eso no es estar en unidad, porque podemos estar comiendo y criticando y juzgando. La iglesia, hermanos, de Roma tuvo muchos problemas. Y también vienen tradiciones, vienen falsa o no falsa doctrina, pero las iglesias se han dividido, hermano. Para terminar, quiero leer este versículo, Romanos 16, 17 y 18, que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí tenemos, hermano, el tema de la unidad de la iglesia. En el Nuevo Testamento, Dios sigue diciéndole a la iglesia de todas las generaciones, a hecho le dice, hermano, que hay un cartelón que dice: se solicita la unidad. Jesús oró por ella, el Espíritu Santo nos anhela celosamente y Él quiere poner la humildad, el amor, la paz en cada uno de los miembros para que contribuya en la unidad. Y el ruego del apóstol es que hablemos una misma mente y un mismo corazón. Y ahora la pregunta sería: hemos atendido a este ruego de la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia también, hermanos, se nos ejemplifica. El ejemplo maravilloso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la misma dirección, trabajando, hermano, para ayudar a el pecador que se arrepienta. La iglesia primitiva lo hizo igual, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, tenían en común todas las cosas y ellos, hermano, tenían gran favor para el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es que la gente sí cree, hermano, cuando ven unidos a sus miembros, cuando los ven crileándose, murmurando, criticando, yo mejor de aquí me voy. No se respira un buen espíritu. El cuerpo humano nos dice que tenemos muchos miembros, pero estamos juntos, hermano. Somos la iglesia de Cristo y debemos de amarnos y, como lo dice la Biblia, soportarnos en amor los unos a los otros. Si no queremos que la iglesia sea destruida, hermano, por la carnalidad
opiniones, tradiciones, etcétera, pues tenemos nosotros, hermano, que ser espirituales, no hay otra cosa. La unidad es básica para la existencia de la iglesia, para la permanencia de la iglesia y para que crezca. Esto es, hermanos, el mensaje. Esperemos que cada uno de nosotros contribuyamos para la unidad de la iglesia y que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.